estrella azul, todo lo que pidas se realiza. Esta es la historia de Erara, una chica que creció aprendiendo piano a petición de su padre, un rico empresario. Ella, a pesar de crecer sin madre, ha tenido una vida cómoda y llena del amor de su padre. Al graduarse, ella se presenta en un recital tocando Estrellita, ¿dónde estás?, dejando a todos boca abierta. ¡Fuerte! Estrellita, ¿dónde estás? Piensa algo bonito, piensa algo bonito, piensa algo bonito. Y decide dejar de tocar el piano para siempre. Su padre le pide que se case y ella tranquilamente acepta. Luego, enlistándose para su boda, ella conoce a nuestro protagonista Jung, el cual le entrega su ramo de bodas. Rara lo ve con mal aspecto y trata de rechazarlo y lo golpea sin querer. Y Jung comienza a sangrar por la nariz, manchándole el vestido a la protagonista. Resuelven arreglar el vestido y ella está lista para casarse. Su padre, que va camino a la boda, se entera de que ha caído en bancarrota, así que le da un paro cardíaco. La familia del futuro esposo de Rara se entera de que Rara está en bancarrota y evitan la boda. Rara se entera de lo que le pasó a su padre y corre al hospital, donde lo ve morir. El asistente del papá de Rara le pide a Rara que se oculte mientras él resuelve todo el asunto de la empresa y le da algo de dinero para sobrevivir, ya que hipotecaron todas sus pertenencias incluyendo la casa. Rara se despide de su casa y de su vida llena de comodidades con una triste melodía. Jung se entera de todo lo que le pasó a Rara y se siente mal. Sin embargo, él no puede hacer nada debido a que se encuentra huyendo y tiene sus propios problemas. Rara continúa su vida, alquila un lugar para quedarse y resulta estafada y se queda sin dinero y sin dónde quedarse a vivir. ¡Wow! No puedo creerlo. No me lo esperaba. ¡Qué impactante noticia! De forma inesperada, Rara comienza a recibir mensajes de aliento por su Instagram de un usuario llamado DodoSolSolLalaSol. Ella desesperadamente se emprende a un viaje a un pueblo para poder conocer a DodoSolSolLalaSol, pero ella se accidenta con un chico que iba en una bicicleta en la vía, y convenientemente este chico es Jung, ¡Qué conveniente! el cual corre a socorrerla y la lleva a un hospital. El doctor le dice a Jung que Rara se encuentra fuera de peligro y le dice que puede irse, pero Jung se ve muy preocupado. Luego Rara despierta y se sorprende a ver a Jung nuevamente. Le pide que la cuide y Jung termina haciéndolo con la excusa de que Rara termine pagándole todo el dinero que gastó en el hospital. Así que estos dos se acercan bastante en una relación de deudora y prestamista, cosa que le extraña bastante al doctor. Rara es dada de alta y Jung le ofrece que se quede con él y Rara acepta. Pero esto no dura mucho, ya que una chica que está enamorada de Jung se niega a que ellos se queden viviendo juntos y le ofrece a Rara que se quede en su casa. Rara se dispone a terminar de mejorarse para pronto conseguir un nuevo trabajo y así poder pagar sus gastos y toda la fortuna que ya le debe a Jung, el cual la está manteniendo. El doctor sigue pendiente de Rara, ya que al parecer tiene sentimientos por ella. Rara sigue acostumbrándose a su nueva vida con ayuda de Jung y sus nuevos amigos, y al terminar de curarse decide seguir tocando piano y enseñar, pero no cuenta con la suerte de encontrar un nuevo trabajo. Hasta nuestro DodoSolSolLalaSol le obsequia un piano y ella monta una academia de piano con la ayuda de Jung. Los únicos alumnos son el doctor, un abuelo, Jung y un chico extrañamente se acercó a Rara. Este es un psicópata que está obsesionado desde hace años con ella, así que Rara se encuentra en un gran peligro. Todo parece ir en orden, hasta que nos enteramos que Jung está siendo buscado por su madre, Terry, y que este es menor de edad, 5 años menor que Rara, y ella no sabe nada de esto. Mientras que ambos se enamoran más y más, uno del otro. Jung se escapó de casa ya que se siente culpable de que su mejor amigo muriera frente a sus ojos. Su papá lo trata súper
mal y además lo quieren obligar a estudiar algo que él no quiere estudiar. Sin embargo, el amor de Rara lo ha consolado y se ven súper felices. Rara sigue interesada en poder conocer a Dodo Sol Sol Lala Sol, pero simplemente no corre con la suerte. Luego Rara es engañada por el psicópata y este la secuestra. Jun logra encontrarlos ya que ya sospechaba de este sujeto y lo siguió varias veces. Se pelea con el loco dándole una paliza tremenda y dejándolo inconsciente. ¡Bravo! ¡Bravo! Así que la policía va a buscarlo deteniendo a Jun, el chico que convenientemente ellos buscaban. Porque qué conveniente. Su mamá derriba por él para llevárselo, y a su vez Rara está inconsciente en el hospital. Ella despierta y busca a Jun a la comisaría y de mala forma se entera de que Jun era un menor que se había escapado, lo cual la pone triste. Jun no logra explicarle nada a Rara y su mamá lo tiene en vigilancia y sin teléfono. Muy molesta, él al final logra escapar y le explica todo a Rara, la cual no se molesta, se despide nuevamente y Jun decide no escaparse más para poder cumplir con sus deberes y más adelante poder estar con Rara. Sin embargo, su mamá se niega a esta relación. Pasan varios meses y Jun presenta su examen final y pronto será mayor de edad, así que decide que le pedirá matrimonio a Rara y en eso se encuentra a una chica de su pasado que es adinerada y su pretendiente perfecta. Rara y Jun se encontrarían juntos cuando él termina su examen, pero él nunca aparece. Rara está preocupada, al final él la llama para verla y termina con ella fríamente. Rara no lo puede entender y se encuentra súper triste, pero él aparenta estar muy bien y estar con la otra chica. Luego Rara se había dado por vencida, se entera que Jun compró el edificio donde está la academia de piano, salvándola de perder el lugar, y también se entera de que su relación es falsa y viendo una foto de Jun se da de cuenta de que ya lo había conocido años atrás. Corre por él y le escribe a su usuario Dodo Sol Sol Lala Sol para que se vean. Jun se iba ya que la verdadera razón por la que terminó con Rara fue porque se enteró de que tenía leucemia y no quería que ella se enterara y sufriera si a él le pasaba algo. Se ven y confirmemos que Jun es Dodo Sol Sol Lala Sol y se enamoró de Rara a primera vista. Ellos se arreglan y Jun, sin decirle la verdad, le dice que irá a Estados Unidos y no volverá en un tiempo. Ellos pasan un tiempo escribiéndose y llamándose mientras Jun recibe su tratamiento a escondidas. Ella le dice que en Navidad realizarán en la academia un recital y le pide que vaya y toque con ella una pieza. Jun acepta ya que piensa que para ese entonces ya puede estar bien y ensaya por un par de meses. Llega diciembre y todos se reúnen para el recital. La pasan súper bien, pero Jun le escribe un mensaje a Rara para decirle que no podrá llegar a tiempo y le manda un video de él tocando. Al terminar el recital, la mamá de Jun llega a ver a Rara vestida de negro, llorando, y le dice que Jun estaba muy enfermo y que ya no vendrá más, y que el video y el mensaje lo mandó ella. Rara llora desconsoladamente, al igual que todos cuando se enteran. Pasan 5 años y vemos la vida de todos, los cuales siguieron de una forma feliz, excepto Rara, que a pesar de que le va muy bien en la academia, no supera lo de Jun y sigue tocando el piano como solía hacer cada vez que él llegaba a la academia. ¿Pero qué es esto? Vemos a Jun subiendo a la academia. Entra y Rara no lo puede creer. Hablan y él explica que solo quería estar totalmente curado para poder estar con ella, y ella le dice que no puede creer que sea él, y él la besa para que le crea, y así termina este drama. Bueno, demos agradecimiento a Juan por haber dicho Dodo Sol Sol Lala Sol después de que le costó tanto. Este final realmente confundió mucho a la gente, otras personas se enojaron, otros se pusieron tristes. Yo soy del grupo de los que se pusieron tristes porque no me gustó que este final fuera así realmente. El drama vale la pena verlo porque es muy bonito, es muy relajante, es una historia que no se veía que iba a ser pesada, pero un final bastante extraño, o sea, como que ellos les dio la loquera y vamos a echar a perder todo el drama. Realmente me gustó lo de que Jun estuviera enfermo
enfermo porque fue bastante depresivo, y cuando Rara se entera de que Jun muere es muy triste, y yo siento que lo fueran dejado así, ¿no? Porque ya era un final cerrado y punto. Pero vemos que él vuelve y toda la cosa. Vemos que Mimi ve a Jun y él se le queda viendo, pero no hace nada, ¿no? Sabemos que los perros pueden ver fantasmas, lo cual es bastante confuso. Nadie más ve a Jun, entonces no sabemos si Rara está imaginando lo de que Jun vuelva o no, que ya haya muerto o qué cosa, ¿no? Cada persona tiene la manera de cerrar el drama. Yo personalmente quiero creer que él sí volvió realmente. O sea, me parece muy estúpido que él haya dicho que él se fue porque él quería estar totalmente bien para estar con ella, pero él era una persona así demasiado radical en ese sentido, entonces yo sí le creo y realmente quiero creer que él volvió, y me parece que ese es el final que yo le voy a dar. Yo creo que esto es un drama para que cada persona elija el final que quiere darle. Bueno, a mí me pareció un final bastante confuso, pero, o sea, yo no sé si es un final abierto o no, porque en realidad no entiendo si la garaja imaginó a Jun o en realidad ella murió y lo vio de fantasma. No sabemos qué fue lo que pasó, pero, o sea... Esto ya lo vimos en Titanic alguna vez. Sí, en realidad no hay una constancia como tal de que alguien lo haya visto. O sea, es muy extraño, entonces como que, ay sí, al final solo se le aparece a ella, entonces como muy extraño, no sé. O sea, dejaron eso así como a la interpretación. También está lo de la mamá, pues que me parece muy extraño que la mamá fuera a ir así a devolverle la taza vestida de negro. Si ella sabía que Jun estaba supuestamente vivo, no creo que se fuera a jugar así con Arana simplemente porque Jun lo pidió, no. O sea, no se va a vestir de negro por nada, ¿no? Bueno, todas las pruebas nos dan a entender que a lo mejor Jun sí murió y bueno, Arara simplemente tenía la esperanza de encontrarse con su amor. Y es un final bastante triste, pero es un final muy bueno. Yo les recomiendo a las personas que no han visto el drama que lo vean porque vale la pena verlo a pesar de que tenga un final tan extraño. Es bastante bonito el drama, de ver que vale la pena. Yo considero que Jun vivió. En mi corazón él vive. Ya no sé ustedes eligen el final que le quieran dar y no se pongan tristes que es un drama y ya veremos a nuestro bebé en otro drama. Bueno, yo este drama lo volvería a ver otra vez, me gustó mucho, le doy un 4.5 de 5 por el final nada más que no me gustó tanto, pero sí me gustó a la vez porque me hizo llorar. Yo igualmente le doy una puntuación de 4.5, fue bastante relajante. Las demás historias de los más personajes están muy lindas, lo del doctor, todo está muy chistoso, todo está muy bonito y bueno, bravo por este drama. Bravo. Y bueno chicos, déjenos sus comentarios abajo qué les pareció a ustedes, creen que Jun vivió, que Jun murió, les gustó el drama o no, y nos vemos hasta un próximo video. Adiós. Hasta luego.